Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Díaz y hoy vengo a platicarles sobre una temática que llevo investigando ya varios años. La ponencia de hoy se llama El diseño centrado en las personas con discapacidad y vamos a ver cómo se relaciona esto con la accesibilidad en la información. Quiero hacer un agradecimiento a toda la gente de la 10ª jornada del diseño del libro y la tipografía por la invitación. Para comenzar, vamos a empezar con una historia. Hace unos años, cuando nació mi hija, mientras andaba por las calles de la Ciudad de México, pues me di cuenta de la cantidad de obstáculos con los que me enfrentaba al llevarla en carriola, como banquetas levantadas, coches estacionados o coches estorbando, ¿no? Desde escalones, muchas casas que tenían entradas que estorbaban, que estaban a un desnivel imposible de empujar la carriola. Todos estos obstáculos me los fui encontrando en esta época de mi vida. Y sin embargo, pues esto es poco comparado con lo que se enfrenta una persona con discapacidad motriz, por ejemplo. Una persona usuaria de silla de ruedas, pues está constantemente batallando por poder simplemente transitar por su calle o por su colonia. Pues la discapacidad no existiría si no pones obstáculos, porque al final de cuentas la inclusión no es un favor, es la obligación de todos. Les cuento esta historia porque nos ayuda a ejemplificar un poco cómo debemos de entender la discapacidad. La discapacidad hoy en día ya no la vemos como una condición del individuo, ¿no? Como esto es algo que se veía antes, más hacia principios del siglo XX, donde las personas pues tenían una condición que debía de ser arreglada o normalizada para que las personas pudieran aportar un valor a la sociedad. Hoy en día, la discapacidad se entiende más como una incompatibilidad entre las personas y su entorno. Es decir, que no todas las personas pueden interactuar tanto con el entorno físico como con el entorno digital o por supuesto con el entorno social, ¿no? Que hay muchas barreras de diferentes tipos que impiden la participación plena de las personas que tienen, por ejemplo, alguna condición o alguna limitante en su cuerpo, en sus sentidos o de manera intelectual, por mencionar algunos ejemplos. En este sentido, podríamos hablar de que la discapacidad está centrada en los obstáculos, ¿no? En cómo hay personas que viven de manera permanente con una serie de obstáculos que les impide participar de manera activa. Y por otro lado, pues la accesibilidad es la disciplina que se encarga de eliminar esos obstáculos. Estamos hablando de que 3 de cada 20 personas en el mundo viven con una discapacidad. Esto se traduce en números como 1.200 millones en el mundo o 7 millones en México, según los estudios más recientes. Mucho del problema, además, como podemos darnos cuenta, pues tiene que ver con el entorno diseñado, ¿no? Y esto me ha llevado a reflexionar cómo en la enseñanza y en la práctica del diseño nos enfocamos meramente en objetos. Siempre estamos pidiéndole a los estudiantes pues diseñar sillas, edificios, carteles, además de que estos se presentan aislados del contexto y de las personas que van a interactuar con dichos objetos. Por lo tanto, es importante considerar qué rol estamos teniendo los diseñadores y sobre todo quienes formamos a diseñadores en esta exclusión que viven las personas con discapacidad. De ahí viene pues esta corresponsabilidad que tenemos. Por un lado, la práctica, que se centra en el desarrollo de estos objetos específicos. Por otro, los diseñadores que pues terminan generalizando la experiencia de uso pensando que el diseño pues se va a basar en su propia realidad o en sus propias condiciones, y las personas con discapacidad se mantienen excluidas por estas barreras que estamos construyendo alrededor del mundo. Todo esto me llevó a investigar sobre diferentes metodologías que abordan estos temas, como puede ser el diseño incluyente, el diseño universal, el design thinking, entre muchas otras. Esto para comprender cuáles son los comportamientos de exclusión social que se producen durante la práctica del diseño. Un poco entender pues qué pasa cuando utilizamos este tema de la empatía, cuando participa o cuando no participa la persona usuaria, qué pasa en cada uno de estos escenarios. De ahí pues estuve investigando un poco sobre estas cuestiones que quizás muchos pasamos por ahí, ¿no? El design thinking, esta idea de la empatía, de ponernos en los zapatos, y hay muchos ejercicios que parten de esta idea, ¿no? Esa es una idea que la verdad es que en teoría suena bastante bien, suena bastante lógica cuando uno no ha estado tan metido en el tema de la discapacidad. Y pues, ¿qué hacía? Ponía a mis estudiantes a vendarse los dedos, a ponerse mochilas pesadas, a ponerse lentes oscuros para simular la experiencia de la discapacidad. No les decía que fueran a hacerse un sándwich o que fueran a servirse un vaso con agua o que trataran de sacar una tarjeta de sus carteras para ver cómo era la experiencia.
Y lo que pasaba es que terminaban quedándose pues más con el impacto de la frustración, de la vergüenza, sin realmente ponerse a pensar cómo le hacen las personas para adaptarse, cómo hacen las personas para enfrentar estas barreras. Yo les decía, simula que eres, por decir, una persona con discapacidad visual para diseñar algo desde la empatía. A lo mejor los estudiantes pues se ponían a hacer estos ejercicios y lo que estaba pasando es que estábamos reforzando estereotipos, ¿no? Y esto es una práctica muy común, el hecho de hacer estas simulaciones de discapacidad, pero que muchos estudios recientes han revelado que refuerzan estas ideas pues muy preconcebidas de que las personas con discapacidad pues a lo mejor no pueden ser independientes, no pueden estar solas, que no pueden valerse por sí mismas, que dependen de los demás, etc. Una de las principales problemáticas es, pues son barreras actitudinales que se han construido con base en lo que significa o lo que implica la discapacidad. Los estereotipos son imágenes mentales que construimos acerca de los demás por medio de características representativas que generalizamos. Y de ahí nacen los prejuicios, ¿no? El problema no es tal cual los estereotipos, sino cómo estos estereotipos son negativos y producen prejuicios, es decir, que provoquen que nosotros condicionemos sin tener la suficiente información de lo que lo sustente. Somos injustos porque juzgamos a los demás sin conocerlos. Entonces podríamos ver a una persona con discapacidad por la calle y creer que es muy inspiradora o que es un superhéroe simplemente por estar ahí, sin realmente conocer a la persona y saber cómo es en realidad. Pues todo este constructo alrededor de mitos, de teorías que se tienen y que ni siquiera se han atrevido a comprobar, ¿no? No tienen como que mucha idea qué puede hacer una persona. Por ejemplo, mi color favorito es el verde, pero es me recuerda al pasto, a emociones incluso. De concebir a la accesibilidad como algo muy plano y decir accesibilidad son elevadores y rampas y ya, ¿no? Y puedes pasar por aquí con tu silla de ruedas, pero pues no utilices una silla de ruedas. O sea, porque muchas veces ponen letreros en braille, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa con la gente que no sabe leer braille, no? Esta apertura a que la discapacidad pues tiene un espectro y una diversidad muy grande, que incluso dentro de personas con una misma discapacidad hay variaciones en cuanto a las necesidades o a lo que le puede servir o a lo que le puede aportar. Lo que le puede llamar la atención. O lo que le puede llamar la atención. En relación a estos estereotipos, algo que pasa muy comúnmente es que simplemente con poner braille o con poner rampas, creemos que ya estamos siendo un espacio accesible. Sin embargo, pues esto dista mucho de la realidad. Tomemos el ejemplo del braille, ya que estamos hablando de accesibilidad de la información. El sistema de lectoescritura braille solo es conocido por 1 de cada 10 personas, según algunas fuentes. Este sistema, por supuesto que tiene su utilidad, es importantísimo, sobre todo en el proceso de alfabetización. Sin embargo, pensemos que la falta de materiales en sistema braille hace que se pierda la práctica. A las personas pues les cuesta trabajo leer con soltura o leer a buena velocidad y por lo tanto pues en el día a día no es nada práctico. En cambio, la tecnología, por ejemplo los lectores de pantalla, han hecho que sea una opción mucho más viable, mucho más eficaz. Esto ha hecho que cada vez menos personas utilicen en su día a día este sistema. Este espacio museográfico en donde el pasado y el presente conviven para preservar los restos que se... Ay, no, qué flojera. Pues, ¿cuántas pasé? Como 10, ¿no? 5, 6... 19, 20. A lo largo de 20 hojas en braille tengo que tratar de localizar la hamburguesa que voy a pedir, la guarnición que le va a acompañar y mi bebida, ¿no? Me encantaría esperar hasta que yo termine de leer todas las... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues no, o sea, no enriquece mi visita, ¿no? No enriquece como pues lo que vengo a aprender y a conocer, ¿no? Que se supone que es lo que está exhibido. Particularmente mi opinión sobre los menús braille es que son largos, no tienen bastantes hojas, pues no me son útiles porque tardo mucho en encontrar la información. De manera visual tienes encabezados, pero en el braille no los marcas. No tienes un marcaje de esos encabezados
que te faciliten el título y la página, Claro. para que te sea más fácil como comensal poder saber qué Localizar. vas a pedir. Porque llegas y el mesero te dice, ¿qué vas a tomar? Ajá, ¿y dónde encuentro tus bebidas? La verdad es que no lo leí completo porque pues, es súper tardado. Personalmente considero que el braille se torna una estrategia bastante complicada para volver accesible por varios puntos importantes. Primero es un sistema de lectoescritura que tiene una tipografía muy grande, lo que vuelve que la impresión en este sistema sea bastante larga. Estamos viendo aproximadamente que una hoja de este menú ocupa aproximadamente de 3 a 5 hojas en braille, lo que lo vuelve pues bastante costoso. Número 2, el braille es poco sustentable, gasta muchísimo papel y además es un papel que para que tenga durabilidad en la impresión de los puntos es bastante grueso. Eso implica que tenemos que ocupar papel técnicamente nuevo, no es un papel reciclado, ni sustentable, ni ecológico, sino que se utiliza papel directamente nuevo. En otras palabras, hablemos de que la accesibilidad no es algo que podemos meter a la fuerza solo por cumplir, poniendo estas rampas o este sistema braille en cualquier lado o intérpretes en lengua de señas. Tenemos que realmente conocer cómo es la experiencia de las personas con discapacidad para poderles brindar algo que realmente sea digno y realmente les aporte valor. Entonces, de toda esta investigación es que nace el diseño centrado en las personas con discapacidad. Es una metodología para diseñar productos y servicios específicos para cada discapacidad, para las personas con discapacidad, buscando que participen y colaboren de manera directa en la toma de decisiones para asegurar que los productos y servicios sean satisfactorios. A diferencia del diseño universal, por ejemplo, el diseño universal se basa en crear estas condiciones generales donde todas las personas puedan participar. Es como si tuviéramos una unitalla que le quede a todos. El diseño centrado en las personas con discapacidad se centra en lo particular, es decir, vamos a crear soluciones específicas para cada discapacidad. A diferencia del diseño incluyente o inclusivo, este se enfoca pues, en muchas más cuestiones de la diversidad humana, ¿no? Pensemos en cuestiones LGBT, personas trans, personas indígenas, personas migrantes, en fin, hay muchas variaciones dentro de la diversidad humana en las que se enfoca el diseño inclusivo. Nosotros nos enfocamos específicamente en la experiencia de las personas con discapacidad con un enfoque en accesibilidad. El diseño centrado en las personas con discapacidad tiene 3 criterios, que sea deseable, factible y viable, que como podrán notar algunas personas, pues estamos tomando estos principios o estos criterios del design thinking, los estamos adaptando hacia las personas con discapacidad. Por un lado, pensando en que los productos deben de satisfacer la experiencia específica de las personas con discapacidad, es decir, son productos accesibles, pero también atractivos, cuentan con elementos multisensoriales, motores o adaptables que permiten a cada individuo disfrutarlos a su manera. En otras palabras, que sea accesible no significa que tiene que ser feo o estigmatizante, sino que puede ser atractivo. El segundo, viable, se refiere a que las personas con discapacidad pueden ser vistas también como un nicho de mercado desatendido. Esto implica cuestionar muchos prejuicios y estereotipos sobre la discapacidad, como puede ser esta visión caritativa o altruista, para mirarla como una oportunidad rentable para los negocios. Ser una persona con discapacidad no significa que no puedas querer ciertos productos y que además estés dispuesto a pagar si realmente satisfacen tus necesidades. Por último, pero no menos importante, que sea factible. Y para esto tenemos que tener la participación de las personas con discapacidad en todas las etapas para asegurar que las soluciones se puedan implementar. Esto lo hemos notado mucho, como hay muchos lugares donde pues, se instalan guías podotáctiles, se ponen placas en braille, se hacen diferentes iniciativas, pero nadie nunca las probó. Entonces realmente hace falta esa participación de las personas con discapacidad para diseñar y validar de forma iterativa, por medio de prototipos o pruebas que permitan mejorar las propuestas gradualmente. Esta metodología, además, se basa en 3 intersecciones. La primera es reencuadrar, que es ampliar la perspectiva en torno a la discapacidad, dejarla de mirar solo como un icono de silla de ruedas y ver que las personas con discapacidad pues también se enamoran, también van a conciertos, también juegan videojuegos, también hacen muchas cosas, y que los proyectos de diseño no deben de centrarse solo en aparatos ortopédicos.
El segundo, vincular, es decir, cómo creamos redes de colaboración donde participen tanto personas con como sin discapacidad. Para esto utilizamos mucho tanto el espacio público como redes sociales. Es importante conocer qué redes son más accesibles o cuentan con funciones de acuerdo al público al que nos estamos dirigiendo para interactuar, conectar e involucrar a personas adecuadas para cada proyecto. Y por último, codiseñar, que es facilitar estas dinámicas colaborativas donde participen diseñando todas las personas involucradas. ¿Cómo hemos llevado esto a la práctica? Por un lado, a través de lo que yo llamo discapacitaciones, impartidas por personas con discapacidad. Por ejemplo, hemos hecho talleres donde invitamos a una persona con discapacidad visual a facilitar talleres con Lego Serious Play, otra metodología, para enseñarles conceptos básicos como accesibilidad, inclusión, entre otros conceptos. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra discapacidad? Lo primero que se les viene a la mente. Limitaciones. O también hemos tenido invitados para dar clases sobre qué son los perros de servicio, qué tipos de perros de servicio hay, etcétera, ¿no? Enseñamos desde cuestiones como cómo funciona el braille, ponemos a los estudiantes a escribir sus nombres en braille para que se den cuenta de cómo funciona y de lo dificultoso que puede llegar a ser. Y también les hablamos sobre lectores de pantalla. Les enseñamos cómo funcionan y cómo hacer descripciones para escribir el texto alternativo de las imágenes. Ilustración de una mujer con discapacidad visual entrando a un restaurante, quien usa su mano izquierda para sentir información en braille que está en la pared. Y pues con eso hemos hecho distintos proyectos a nivel universitario. Uno de ellos, por ejemplo, es Siento Color, un sistema táctil que se desarrolló para identificar los colores de prendas de ropa en tiendas. Este proyecto es muy interesante porque se basa en esta idea de que pues, si el braille ocupa mucho espacio no podría estar en una etiqueta fácilmente. Pero si utilizamos códigos de color basados en figuras geométricas, de los que ya existen varios códigos, pues podemos adaptarlas a las etiquetas, podemos adaptarlas a diferentes espacios de las prendas y así facilitar que las personas elijan los colores de sus prendas. Otro caso donde participamos fue en el Congreso Diseñar para la Humanidad en la Universidad de Anáhuac. Tiene como un arco. Tiene ventanas un poquito más alargado. No lo más alargado. ¿Más cilíndrico? Ajá, sí. Pusimos a los estudiantes a desarrollar menús accesibles. Les hablamos un poco de las problemáticas que tenían los menús en braille y por lo tanto hicieron alternativas que utilizaban pues un sinfín de cosas, ¿no? Como puede ser lectores de pantalla, comandos de voz e incluso tenían algunos displays analógicos como para facilitar la interacción con estos espacios. Entonces vas haciendo tu orden con estos dos botones. Ya, si lo quieres de cochinita pibil, aprieta 2. Y un proyecto más del que les quiero hablar, dado la temática de este congreso, pues es un libro que estamos lanzando que se llama Crónicas de Accesibilidad, los muros que derribamos. Este es un libro donde presentamos las historias de 15 personajes con discapacidad que a lo largo de la historia han desarrollado innovaciones en este tema, como por ejemplo Luis Braille, o por ejemplo también personas que han sido activistas como Judith Human, entre otros personajes. El reto de este libro no solo fue la escritura, de la que se encargó Cristóbal Sánchez y yo apoyé en la parte de la investigación y la edición del libro y las ilustraciones, pero también en hacerlo accesible. De ahí estuvimos haciendo mucha investigación sobre qué plataformas nos permitían ponerle textos alternativos a las imágenes, por ejemplo, pero no solo ponerle un texto cortito, como permitía, por ejemplo, el editor de libros que contenía la plataforma, sino cómo podíamos hackear para lograr tener textos alternativos mucho más largos que le hicieran justicia a las ilustraciones. Dibujo a color de Helen Kochman usando una máquina de coser. Lleva lentes, cabello corto y una cinta métrica colgada de su cuello. Su mano se ve al frente, deslizando una tela por la máquina de coser. Detrás de ella se ven algunos de los dibujos de su libro, con detalles de cómo colocar botones en el cuello de una camisa, la figura de una falda, y la abertura frontal de un vestido que usa una modelo con un bastón. Entonces, después de meses de estar probando, de estar experimentando, pues por fin logramos encontrar esos trucos y lanzamos el libro a la venta en línea el mes pasado. Con estos ejemplos, me gustaría concluir resaltando la importancia de la participación de personas con discapacidad en todas las etapas del proceso de diseño,
Tal como los personajes de este libro, son los verdaderos expertos en el tema y serán quienes dictarán las estrategias más factibles para hacer accesibles tanto la información como todos los entornos en los que nos desenvolvemos. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Los invito a seguir, por un lado, el trabajo que hacemos en el Instituto Mexicano de Turismo y Accesibilidad, en IMETAC o @IMETACMX, y también a través de mi LinkedIn en Alfonso Díaz Villaseñor. Ahí me pueden contactar. Muchas gracias. Hasta luego.